Representante a la Cámara por el Centro Democrático Departamento de Antioquia, César Eugenio Martínez, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Permítame saludarlo a usted y a todo el equipo de trabajo y a la amable audiencia. Bueno, doctor Martínez, en estos momentos sí que sería importante que el Congreso dejara oír una voz de orientación, de análisis de los problemas que vivimos, que son los más graves de toda nuestra historia, y en cambio de eso lo que nos llega son noticias o señales de una enorme confusión y de la dedicación del Congreso a temas que no son los que preocupan a los ciudadanos. ¿Cuál es la visión que usted tiene, doctor César Eugenio Martínez? Sí, para poner en contexto a los oyentes, el Congreso de la República tiene en sus funciones el control político, en la función misma de los pesos y contrapesos de la teoría constitucional. Pero he observado con suma preocupación en la Cámara de Representantes cómo, por ejemplo, en esta pandemia, el ministro de Salud, el Superintendente Nacional de Salud, el Director Nacional del INVIMA, debe permanecer en una sesión como la semana pasada 16 horas, de las 8 de la mañana a las 12 de la noche, tener que escuchar más de 100 discursos, y obviamente la primera línea que nosotros debemos de tener libres para que atiendan la pandemia, que atiendan la emergencia. El Congreso de la República como poder legislativo no puede en un momento de estos entorpecer la labor del Ejecutivo. Entonces he llamado la atención de medidas extremas, pero a lo que quiero conducir es que el Congreso tiene que reinventarse, el Congreso tiene que hacer un control político serio, oportuno, pero la pandemia, esperaba yo y sigo esperando, que nos una a los colombianos en buscar soluciones y no en esta difícil labor del Congreso también de defenderse de los mismos congresistas. Doctor César Eugenio Martínez, ¿no sería posible que cada partido político, y entonces serían 3, 4, 5, le confiaran a una persona la presentación de un punto de vista, de una crítica o de un análisis o de una propuesta al gobierno, y eso tomaría una hora y media para tener una respuesta del gobierno nacional y después un punto de vista final del Congreso, y eso sería asunto de 2 horas, de 2 horas y media y no de 16? ¿Será posible que el Congreso se pierda en este mar de pequeños o grandes discursos que no van para ninguna parte y que no terminan en nada? ¿Habrá derecho a que el Congreso en estos momentos no tenga una voz, no tenga una decisión, no tenga un punto de vista sobre los grandes problemas nacionales, cómo combatir la pandemia, cómo tratar a los enfermos y cómo tratar el problema económico y político que se nos vino encima como resultado de esta pandemia? Y mientras tanto, 16 horas de discursos y de discursos inútiles. Doctor Martínez, ¿usted cree que el país puede entender eso? Mire, el país no tiene un buen concepto del Congreso de la República. A mí me duele decirlo porque yo estaría obligado a hablar bien de la institución a la que pertenezco, pero es una de las instituciones más desprestigiadas ante la opinión pública. Yo lo planteo para mejorar, y tienen que empezar los partidos en una reglamentación interna a que hayan voceros para estas discusiones. Y esto aflora ahora en los momentos más duros de la historia del mundo, que es esta pandemia, que yo esperaba y sigo esperando que reaccionemos en favor de rodear al Ejecutivo y obviamente señalarle dónde se pueda estar equivocando, pero hacerlo de una manera proactiva. Pero me acuerdo yo en las marchas, cuando esa dificultad tan grande de orden público en todas las ciudades, y allí 7, 8, 9, 10 horas teníamos a los generales de la República, al ministro de Defensa. Entonces, yo creo que para eso existen los cuestionarios que se le envían a los citados. Ellos responden, envían las respuestas, cada partido las lee, las estudia, y obviamente las contrapreguntas pues van
en lo que usted dice con todo acierto, y es que se confiere a los voceros de cada partido su intervención, unas intervenciones cortas, unas intervenciones organizadas. Tenemos que volvernos ejecutivos. El mundo moderno, y ahora que la virtualidad nos obligó a entrar a ella, nos pide que tomemos decisiones ágiles, decisiones sensatas, pero no la parafernalia que a algunos les ha dolido, porque obviamente la oratoria, la política misma, el quehacer del Congreso tradicionalmente pues trae consigo toda la oratoria y trae consigo toda la expresión, y entonces yo he llamado discursos insulsos, yo he llamado discursos insultantes, poco oportunos, y entonces pues uno en medio de este desespero, de esta impotencia que genera un país que todos debiéramos de estar al unísono bregándonos a buscar las soluciones, a ayudar. No es posible que todavía en estos momentos hayan voces pidiendo mociones de censura, destituciones, cargos, y bueno, se va desdibujando la labor del legislativo, y ahí es donde yo he llamado pues a medidas muy extremas que han sonado disonantes, y que obviamente pues no era lo que no es lo ideal para un demócrata como yo, atentar contra el orden constitucional, pero no puede ser que el legislativo, en este caso como una rama del poder público, esté siendo partícipe como de enredar el desarrollo de las soluciones en estos momentos. Doctor Martínez, según la última encuesta Gallup, la desfavorabilidad del Congreso es del 81%. ¡Qué horror! ¡Qué horror! La institución que debiera ser la más cercana al país, la más cercana a los colombianos, es la institución que los colombianos en las regiones, en todas partes, eligen para que venga a representarlas. Esa es la institución más desprestigiada que hay en el país. Y es que mire usted que hay temas capitales en la vida nacional. El endeudamiento del país en el exterior es una cosa pavorosa. La caída o el aumento en el déficit fiscal del país, en el déficit en cuenta corriente, la balanza comercial vuelta a pedazos, no estamos exportando nada. ¿Son esos los temas que el Congreso está tratando? ¿Es para eso, para lo que tiene fórmulas y las ofrece? ¿O está dilapidando toda su energía en esos discursos insulsos a los que usted se refiere? Pues lo que pasa es que la campaña política del 2018 nunca terminó, y entonces se pegó después las marchas y la desobediencia civil a la que llamaron, y ha venido sistemáticamente una persecución contra el Ejecutivo y una permanente discusión política a ver cómo se enlazan con la campaña del 2022 y ahora la del 2026. Entonces son posturas que nada le interesan al ciudadano. El ciudadano quiere soluciones. Vuelvo y le insisto, a la opinión pública le quiero decir, la gran preocupación es que este trípode de ejecutivo, legislativo y judicial empiece a fallar. Si la gente pierde la fe en un gobierno, la gente no respeta al gobierno. Si pierde la majestad la justicia, la gente se va a buscar otras soluciones y no invoca la justicia. Y si no creemos en el legislativo, y el legislativo se ven como unos partidos que, si el ejecutivo los trata bien, no le hacen oposición, porque esa es otra cosa. Ahora se me ha venido a mí medio mundo y medio país, pero yo los he visto despotricar de los gobiernos, pero les dan participación y ya le bajan el tono, y ya el saludo al funcionario es distinto. Pero allí se insultan ministros, allí se maltratan generales, allí se ocupan innecesariamente a los funcionarios. Es que son retrógrados ya estos sistemas. Yo no estoy buscando reinventar el Estado, ni refundarlo, mucho menos, palabras que no pueden poner en mi boca, y menos en el gobierno, porque yo no le estoy haciendo un mandado al gobierno. Yo estoy preocupado por la institución a la que pertenezco, para dejarle un Congreso mejor pues a las generaciones que vienen. Nosotros tenemos que reinventarnos, pero sinceramente este sistema de control político, ese sistema de relacionamiento no está funcionando. Además que el Congreso va a tener que reinventarse con la reducción,
con lo del tema de los sueldos, el tema de las prebendas. Hay muchas cosas que van a tener que cambiar porque, vuelvo y le digo, si uno lo que necesita es base social para poder tener legitimidad y salir a las regiones y que la gente entienda la labor del congresista. Doctor César Eugenio Martínez, es un momento supremamente difícil para la vida del mundo y los grandes temas debieran tener alguna forma de respuesta o de opinión de parte del Congreso que elegimos. Usted sabe que hoy, en la mañana de hoy, supuestamente se reabren actividades económicas para tratar de evitar el naufragio de muchas de ellas. Y hay un caos institucional, hay un enfrentamiento o por lo menos una disparidad de criterios entre el gobierno central y los gobiernos regionales. Y entonces uno se pregunta, ¿y el Congreso qué opina? Para contestarse, nada, porque el Congreso está dedicado a otras cosas. No puede ser, doctor Martínez, no puede ser. El Congreso, por su prestigio, por la supervivencia del sistema democrático, tiene que dejar esta forma de actuar y tiene que dedicarse a darle al país su voz definitiva y clara con respecto a ciertos asuntos y no estos torneos, estas jornadas de elocuencias muy discutibles que no terminan en nada, palabras que se pierden en el vacío y en el caos. Por Dios, que los congresistas entiendan que el país quisiera tener un Congreso prestigioso y un Congreso actuante en cualquier sentido que sea. Si está en la oposición, muy bien, en la oposición. ¿Y esa oposición en qué consiste? ¿Qué quieren? Digamos, frente al sistema bancario, hoy vamos a hablar en nuestro editorial de que en el fondo de todo esto arde un deseo de nacionalizar la banca. ¿Es eso así o no es eso así? ¿Estamos discutiendo ese tema o no estamos discutiendo ese tema? No se sabe nada porque después de 16 horas de discurso, ¿quién averigua algo, doctor Martínez? Por Dios, que no se pierdan las energías, que no se malbarate ese tesoro que es la representación popular. Pues la verdad es que queda en entredicho la labor nuestra. Yo he contestado que en estos 2 años que llevo de congresista, pues digo que se trabaja mucho, pero rinde muy poquito. Es que da pesar que uno tenga que quedarse allá en unas discusiones, digamos, tan poco productivas, pero si a uno le reclama la opinión pública y le dice tiene que quedarse ahí sin dormirse y sin cansarse porque le estén pagando, pues da mucha tristeza eso, pero da más tristeza que tengamos al Ejecutivo y más en estos momentos, pero esto hay que revisar ese esquema. La virtualidad que nos ha llegado, digo yo, es que nosotros incluso nos estamos escuchando mejor en estas sesiones virtuales, porque solo tiene sonido quien está hablando, entonces los demás debemos de estar escuchando, no se presenta la algarabía y el desorden de estas corporaciones tan inmensamente grandes, porque el recinto del Congreso incluso es ensordecedor por esa bulla que se presenta y la conversación entre todos nosotros. Entonces, por defender la democracia y los constitucionalistas que se me han ido encima, les he dicho, no, es que yo prefiero ser práctico y hoy necesitamos una institución moderna y eso va a tener que darse desde los partidos. Yo no conozco juntas directivas que duren más de 2 horas, se toman decisiones. Hoy el mundo moderno quiere agilidad y yo creía y espero tener todavía un poco de fe que en el momento más duro de la historia del mundo, viendo la posibilidad fatal de extinguirnos y acá todavía unas voces tan disonantes, y yo lo que estoy diciendo, no le hagan comité de aplauso al gobierno. Amigo no es el que le dice a uno lo que uno quiere escuchar, sino lo que uno necesita saber. El control político es muy importante, pero una cosa es el control político y otra cosa es joder por joder, una cosa es entorpecer, una cosa es insultar porque nos dedicamos a un discurso insultante, un discurso retador, un discurso desafiante, un discurso inyectándole odio a la sociedad y obviamente la separación de poderes nos llama a tener una responsabilidad. Si uno puede estar en la oposición, pero sí hay que llamar la atención que el pueblo colombiano está enfermo de odio, está enfermo de una división tan grande y yo pensé que la tragedia de pronto nos podía unir buscándole una solución. Bueno, doctor César
Eugenio Martínez, representante a la Cámara por el Centro Democrático, Departamento de Antioquia. Ojalá sus colegas escuchen, ojalá tengamos pronto un Congreso sólido, compacto, actuante, diciéndole cosas al país y no echándole discursos y discursos y discursos que no empiezan en ninguna parte y sobre todo que no terminan en nada. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad. Muchas gracias a usted, doctor Fernando. Un saludo a todo el equipo de trabajo y un día muy especial para todos los oyentes.